Estamos el día miércoles 23 de octubre, el mes morado de Ica, con el señor Ramón Rojas. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas y él nos va a dar sus puntos de vista sobre lo que es el Ica de antes versus el Ica de ahora. La primera pregunta sería, ¿la cantidad de negocios alrededor del centro de Ica no le parece caótica para cualquiera? Claro, aparentemente porque Ica ha crecido de una manera no planificada, ¿no? Ica ha crecido al tuntún. Lamentablemente las autoridades encargadas de poder sugerir, administrar, ordenar no han tenido la capacidad o no han querido hacerlo. Pero yo te voy a hacer recordar algo. Ica a principio del siglo XX, a principio del siglo, estamos hablando 1900, Ica era un enorme almacén. En ese tiempo, inclusive, Ica tenía empresas extranjeras que venían y tenían su comercio. Caso la Ducanfo, caso la Grace, compañías de ese tipo existían en la ciudad de Ica, donde vendían productos que traían de Inglaterra, de Alemania, y existía era un enorme almacén, como te digo. En esa época no existía Panamericana. El transporte que se realizaba se efectuaba a través del tren, que comenzó a funcionar del año 1871 para adelante, un tren que llevaba los productos que se realizaban en Ica, los productos que tenía Ica, caso de las menestras, caso del aguardiente de uva, porque era el nombre original, aguardiente de uva, caso, por ejemplo, de las frutas que se llevaban para la capital. De ahí partía el tren y se llegaba al puerto de Pisco y de ahí se llevaba para el Callao a través de los barcos a vapor. Como te digo, Ica era un enorme almacén, abastecía de la producción de la costa y del extranjero para las quebradas o las llamadas cabezadas de la zona de Huancavelica, de la zona de Ayacucho y hasta de Apurímac venían por esta zona. La entrada de Yauca, del Rosario, era una de las entradas que venía de las serranías con las cuales continuábamos por ese lugar, y las serranías de la otra parte, de la parte del norte, venían por lo que se conoce por los molinos, Trapiche, primero Guamaní, Molinos, Trapiche, de ahí venía era otra de las rutas. Y entonces sencillamente había mayor orden, y Ica hasta el año, por ejemplo, 50, la estructura, por ejemplo, de Ica era la siguiente, ¿no? Del templo de Luren hasta el largo era de Luren hasta la calle Apurímac, que se le conocía como la calle Arranchacapa. Hay una tradición de Palma que habla acerca del por qué le llaman Arranchacapa. Y el ancho era desde la zona de Maurtua. No existía en ese tiempo, por ejemplo, lo que se conoce por Acomayo. Comayo comienza a funcionar a partir del año 1950, se forma Comayo, Pasaje La Tinguiña, Pasaje Valle, fue a partir del año 1950 cuando venían la gente de la quebrada, motivados en busca de trabajo por las enormes sequías que existían en el tiempo, venía la gente y comenzó a refugiarse en esos lugares. El primero que se refugia es un personaje de Acomayo, del Cusco. Es por eso que le pusieron Acomayo, que significa ríos de arena, a partir del 50. Pero antes no existía esa zona. Ese lugar eran chacras, era prácticamente mote. Estamos hablando 1900, ¿no? Porque el encauce del río se realiza el año 1934. En el tiempo del gobierno de Óscar Benavides. Ahí se realiza el encauce del río. Antes el río corría protegido, o sea, controlado por los arbustos que existían, por las cañas bravas que existían en sus bordes, y por los guarangos, los toñuices, que eran los que controlaban. No existía, por ejemplo, un cauce, y muchas veces a las haciendas vecinas, cuando había inundación, porque la inundación de Ica ha sido cíclica, no solo el 63, no solo el 98, siempre ha existido grandes inundaciones. El año 32, por ejemplo, una enorme inundación, el año 22, otra enorme inundación, y en siglos anteriores Ica se inundaba. Porque no había un control, o sea que no estaba encauzado, no había control para las aguas. Y a veces había años de mucha lluvia en la serranía y venía y
inundaba la ciudad de Ica. Ahora, por ejemplo, tú manifiestas de que la Ica en ese tiempo era más ordenada, eran pocas poblaciones, la cantidad mayor de gente vivía en las áreas rurales. Ica era agrícola completamente. Posteriormente vinieron ya la textil, vinieron la fábrica de aceites, las embotelladoras, fueron posteriores. Antes todo se centraba en la campiña, en las poblaciones de la campiña. Ica, como te manifiesto, era de ese porte y existía un comercio bien profundo. Bastante comerciantes existían los comerciantes mayoristas acá en la ciudad de Ica. Te he hablado de la Duncan Ford, por ejemplo, te he hablado de la Drey, de la Hueso Andúbal, que era otra empresa, por ejemplo, que traía productos de todo tipo, maquinarias, te traía telas, te traía todo eso. Venían productos japoneses, productos chinos, venían en esa época, las losas chinas que son bien consideradas. Había la capacidad económica en aquel momento de poder, una parte de la población podía adquirir esos productos. Ahora pues está de una manera caótica, pero esa es otra tarea, ¿no? que surge por la incapacidad de los gobiernos que no han tenido la previsión de poder controlar el crecimiento, no había una planificación. Como te manifiesto, esto se comenzó a crecer de una manera así inorgánica, no fue organizada. Es producto de la incapacidad del gobierno y también de la falta de civismo de muchos de los ciudadanos iqueños. Eso, no sé si quieres hacerme una pregunta sobre ese tema, ¿no? Disculpe, ¿qué pasó con las empresas que usted mencionó? Mira, por lo general las empresas, y te voy a decir que en esa época Pisco era un lugar de mucha economía, porque ahí inclusive en Pisco había consulados, ¿eh? Había consulado de gobiernos extranjeros porque era un puerto y siempre se exportaba e importaba. Tenía un gran acercamiento económico la ciudad de Pisco. Y también Ica, indudablemente, como te diga, era el tapón, era el lugar donde venía, era el camino de donde venía la gente del norte y del sur, de la serranía del norte y del sur. Venían por ahí, por esa zona de Yauca, y por otro lado entraban por Guamaní, Los Molinos, y era un lugar de camino. Ica era un lugar donde venían a abastecerse todos los productos que ellos requerían, venían a hacer el trueque, ¿no? Ellos traían productos de la serranía, el charque, la lana, los quesillos, los quesos, y venían a hacer trueque con la fruta y con las menestras de aquí y el aguardiente de uva, ¿no? Era así, de esa manera. A ver. Y podemos seguir con la segunda pregunta, la cual es: muchas reseñas de los turistas manifiestan que la Plaza de Armas de Ica no es impresionante. En un tour prefieren evitarla. ¿Usted piensa lo mismo? Ica tiene un simbolismo. Mira, Ica, con decirte, el lunes 21, se conmemoró, por ejemplo, se recordó el 199 años de la primera proclamación de la independencia. Lamentablemente eso los iqueños hemos olvidado. Por primera vez aquí se proclamó la independencia, 21 de octubre del año 1820. Antes que en Lima, aquí fue en la ciudad de Ica, y aquí desembarcó también San Martín el 8 de septiembre del año 1820. Aquí se produjeron la primera batalla, se produce en esta zona, en esta región. El caso, por ejemplo, de Nazca, ¿no? Donde se produjo la primera batalla. Aunque hay criterios que, por ejemplo, que no fue una batalla porque no participaron mil personajes, no funcionó ni la caballería ni la infantería, no tuvo cuerpos de élite completos en esa batalla. Pero es el primer encuentro bélico que se realizó, donde hubo una cantidad de muertos españoles y también peruanos. Fue el primer combate que se realizó en la ciudad de Nazca el 15 de octubre del año 1820, en Ica también. Y también en Ica se crean, por ejemplo, la bandera, el escudo y la jarapera, los símbolos patrios se crearon en la ciudad de Pisco. Entonces, indudablemente Ica tiene una importancia cardinal. Ahora, que a muchos turistas no les gusta la Plaza de Armas, eso fue construido a partir del año 1963. Después de que hubo la inundación, se trató de poder construir una cosa mejor, algo más adecuado. El año 1963 hubo una enorme inundación.
Era tiempo del gobierno que producto de esa inundación se crea la CRIDI, la Corporación de Reconstrucción de Ica, ¿ya? La CRIDI que estuvo administrada por quien era alcalde en ese tiempo, que fue el señor Oliva Raceto, Oliva Raceto. Él fue el que su trabajo hizo de que Ica se dinamizara, ¿ya? No solo se construyó, se edificó la Plaza Armas, se edificaron, por ejemplo, se creó lo que se conoce ahora como San Joaquín. La urbanización San Joaquín es producto de esos trabajos, como se llama, de la CRIDI. El mercado La Palma, la urbanización La Palma, también producto del trabajo de la CRIDI. La construcción de colegios, la edificación del Coliseo Cerrado, todo se hizo en el tiempo de Oliva Raceto. Producto de esa inundación, el gobierno militar de aquel momento le da la autorización a esa comisión de notables que fueron a reclamar la capacidad y la autonomía de que se creara un banco, el Banco de Surmedio, que se crea a través de la iniciativa de la CRIDI, la Comisión de Reconstrucción que la dirigía Olivo Raceto. Ya. Ahora, por ejemplo, que no les pueda gustar, la Plaza Armas simboliza, el nombre real es Plaza Mayor de la ciudad de Ica. Plaza de Armas no, Plaza Mayor, la Plaza Mayor es el nombre que se le debe conocer, la Plaza de Mayor de Ica. Y en la Plaza Mayor está planteada de una forma simbólica esos dos obeliscos que significan las dos culturas más importantes que produjeron acá, Paracas y Nazca. Paracas y Nazca. Son culturas importantes, y esos círculos de agua que tú ves son las 7 lagunas que existieron, y no, pues, no fueron 7, fueron más de 11 lagunas las que existieron en Ica. ¿Ya? Eso simboliza, hay una simbología, pero al margen de eso, la importancia de la Plaza de Armas, si ustedes estudian turismo, no sé qué estudian ustedes, ya, yo les voy a decir algo, mira, llévenme ustedes a la Plaza de Armas, yo puedo estar un par de horas hablándole de la importancia de todo lo que significa la Plaza de Armas, porque al margen del significado de la plaza, que es, como te digo, es algo no, pues, no es algo extraordinario ni pintoresco, no, pues, pero tiene su importancia. ¿Ya? Existe un edificio como el del llamado Marqués de Torrehermosa. La casa de Marqués de Torrehermosa está ubicada, que ahora sirve como local del Banco Internacional, ¿no? Banco Latino, no recuerdo ese banco, ¿no? Uh-huh. Que no ven una puerta con unos aditamentos al costado, antigua. Conocen la Plaza Armas, no conocen la Plaza Armas, sí. No ven para la mano derecha, no ven una enorme puerta con una estructura bastante antigua. Bueno, esa es la casa del Marqués de Torrehermosa, José Fermín Apesteguía Ubago, es su nombre, José Fermín Apesteguía Ubago, Marqués de Torrehermosa, que compró el derecho de ser marqués al rey de España, porque tenía la capacidad económica de poder comprar eso, la nobleza, lo compró y compró el título. Era uno de los hombres más ricos que ha tenido el Perú. Y ahí está su casa. Esa casa también es recordada porque cuando Bolívar estuvo acá, el año 1825, Bolívar llega a Ica y estuvo 5 días y se alojó ahí. Esa casa en ese momento pertenecía a Josefina Zorrilla, Pepita Zorrilla, que fue que la alojó. Ahí le dieron recepciones, hubo banquetes, como digo, 5 días estuvo Bolívar ahí, y se recuerda a través de un cuadro que ha pintado Raúl Vizcarra y que está en municipio. Hay un cuadro de hay un par de cuadros de Raúl Vizcarra, uno cuando declara la independencia en la misma Plaza de Armas, Juan José Salas y Álvarez de Henares, y otro cuando recepcionan a Bolívar en esa casa. Ahí está la casa, permanece hasta ahora, ¿ya? También ahí en ese lugar, en la esquina entre la calle Cajamarca, que ahora se llama Cajamarca, antes se llamaba Libertad, y la calle Lima, en una misma esquina estaba la casa del Marqués de Campo Ameno. Marqués de Campo Ameno, que es Alonso González del Valle. Alonso González del Valle, ahí está su casa, hasta ahora, que posteriormente fue el Hotel Imperial. ¿Ya? Ahí es una enorme estructura. ¿No han visto ustedes en la primera cuadra de la calle Lima, no ven una entrada que lo sirve como cochera ahora? Ah, sí. Ya, esa fue la casa del Marqués de Campo Ameno. Arriba tenía el escudo heráldico que permaneció hasta el año 1866. Cuando hay la guerra con España,
los iqueños destrozaron ese símbolo del marquesado, ¿no? Que tenía la casa del marqués de Campomeno y la casa del marqués de Torre Hermosa, que está ahí donde bailó Bolívar, también tenía su esto. Ay, mira, otro lado, en la misma plaza de armas, ahí están las ruinas del antiguo templo de San Agustín. Ustedes conocen esa pollería, 125 creo que le llaman. No sé. Ya. A la espalda está la ruina del antiguo templo de San Agustín. Toda esa cuadra que comprendía la calle Grau, la calle Ayacucho y la calle Cajamarca, todo eso comprendía el convento y la iglesia de San Agustín. Es por eso que esas propiedades han pasado a manos de San Luis Gonzaga. El local que servía como la región de educación pertenece a San Luis Gonzaga. Las tiendas que están ahí en la plaza pertenecen a San Luis Gonzaga. ¿Por qué? Eso era antes del convento de los agustinos. Pero el año 1895 le fueron donadas a San Luis Gonzaga para que ellos pudieran solventar los gastos que tenían para la educación de los alumnos. Porque en esa época San Luis Gonzaga mismo pagaba a sus profesores, no era el Estado, porque tenían una economía fuerte. Tenían varias haciendas producto de la herencia que le dejaron los jesuitas. Los jesuitas forman San Luis Gonzaga, fundan San Luis Gonzaga, crean San Luis Gonzaga. Cuando son expulsados, eso quedó por los mercedarios, pero de nuevo volvieron y ese colegio siguió funcionando. El Colegio San Luis Gonzaga, que se funda el año 1746 y comienza a funcionar el año 1748. O sea que tiene más de 3 siglos San Luis Gonzaga hasta ahora. ¿Ya? Ahí está ese convento. Ahora, tú vas, por ejemplo, ahí donde queda la casa de Picasso, que se comenzó a funcionar el año 1857. En la Plaza Armas en la esquina, ¿no han visto tú un local de la Caja Arequipa? Sí. Toda esa estructura, todo eso era de 2 pisos. Eso se construyó el año 1857. Era una estructura de 2 pisos que tenía un mirador arriba. Por eso era uno de los locales más importantes que tenía Ica. Te estoy hablando del año 1900 para atrás. ¿Ya? Y en ese local, antes de ser la casa de Picasso, fue como decir, la catedral de Ica. Ahí estuvo ubicada la catedral de Ica, que es destrozada, derruida con el terremoto del año 1813. El año 1813 en Ica hubo un terremoto enorme que destruyó gran parte de la ciudad y destruye la catedral. No la volvieron a poder reconstruir y ese local estaba abandonado. Ahí llegaban los vagos, llegaban la gente que buscaba un lugar para hacer sexo, también lo utilizaban, entonces había la población protestaba por eso. Los mismos negros libertos enterraban sus cadáveres ahí. ¿Y por qué razón? Porque era la catedral. Y antes de la creación del cementerio de Ica, los cadáveres se enterraban en las iglesias. Cada iglesia tenía su cementerio, tenía su catacumba, ahí enterraban los cadáveres, pero tenías que pagar un derecho. Como los negros no tenían la capacidad económica, en la noche clandestinamente, en ese derruido catedral, enterraban los cadáveres. ¿Ya? Entonces hubo protesta de parte de la población y querían pues ver cómo solucionaban, si reconstruían la catedral o si la vendían. La familia Picasso adquiere esas propiedades en el año 1854. Y 3 años después, ya estando esa edificación de 2 pisos, con un mirador enorme, comienza a funcionar. La Casa Picasso, 1857. Ahí estuvo el antiguo catedral de Ica. ¿Ya? Ahora, quiere seguir, por ejemplo, ahí donde está el centro social. Primero la Casa Cabrera, que antes no era la Casa Cabrera, era la casa de los Quintana, de la familia de la Quintana, no era de Cabrera. Estos señores Cabrera no son descendientes de Jerónimo Luis de Cabrera, no son descendientes. Son otros Cabrera, pero como compraron esa casa que era de la Quintana, mucha gente piensa que ellos son los descendientes del fundador de Ica. No es así, no es así. Esas cosas no las dicen porque tendrán temor, no sé por qué, pero documentos hablan, ¿no? Sencillamente esa casa perteneció a la familia de la Quintana.
Ahí, un poco más allá donde está el centro social, ahí quedaba un corralón, La Palmita, en donde funcionaba como teatro, pero al aire libre. Y ahí, el año 1861, se inauguró por primera vez lo que se conoce por esta obra teatral de Francisco Flores Chinarro, Cuidado con la jarana. Cuidado con las jaranas. Ahí se significó por primera vez en el llamado Teatro Popular La Palmita, que no era una especie de corralón que a veces lo utilizaban también para local de corrida de toros. Y también a veces lo utilizaban para poder a los forasteros que llegaban con mercadería, lo utilizaban como almacén, como lugar en donde se acampaban, ¿ya? Y esa pertenecía a la familia Carvajo. La familia Carvajo era dueña de eso hasta que lo compró la compañía del Centro Social, que después se edificó un teatro, el Teatro Picone, que está debajo de donde está al oeste del Centro Social. ¿Conocen el Centro Social de Plaza Armas? Esa edificación que dice, donde es un club de los ricos, dicen, ¿no? Abajo quedaba el Teatro Picone, que es famosísimo teatro, ¿no?, que tuvo Ica, ¿no? Mira, y la Plaza Armas, si quieres, podemos seguir hablando sobre ahora, esa estructura de la Plaza Armas se construye a partir del año 1950. Anteriormente el local de la Plaza Armas era más modesto, el local de la municipalidad, y estaba ubicado entre la calle Tacna y la calle, municipalidad. Ahí estaba ubicado el primer municipio. Y ahí al costado nomás también era la que se conoce como la calle de Tacna, la primera cuadra se conocía como la calle Pescadería, porque ahí en ese lugar vendían pescado, las pescadoras vendían su producto ahí en la calle, por eso le conocían calle Pescadería. El otro lado, en la calle Callao, lo conocían como la calle Mercaderes, porque ahí estaban la mayor cantidad de negocios de la ciudad de Ica. Aunque había una distribución vasta, ¿no? La calle de Ayacucho también había enorme cantidad de comerciantes. Y por eso a la calle de Callao le pusieron mercadería, porque funcionaban los locales de los comercios de Ica. Todas las calles tenían su nombre. Esa primera cuadra de la calle Grau, que ahora conocemos, le llamaban calle San Agustín. ¿Por qué dirás tú? ¿Por qué? Porque está el convento de San Agustín, pues. Por eso le llamaba, o sea que las calles tomaban el nombre, antes de ponerles el nombre oficial del municipio, ya tenían un nombre de acuerdo a la persona que vivía, la más importante, o los hechos más interesantes que habían ocurrido, o los locales comerciales que eran de mayor importancia. La calle Libertad, ¿conocen la calle Libertad, la primera cuadra que está junto a la Merced? Sí. Ya, eso le conocían calle Loyola. ¿Por qué cosa dirán ustedes? Porque la orden de los jesuitas fueron formados por Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola fue el que creó la orden de los jesuitas, y los jesuitas fueron los que construyeron esa capilla, porque no era un templo, era la capilla del Colegio San Luis Gonzaga. Ahí donde está la estructura de la antigua universidad, eso era el Colegio San Luis Gonzaga. Ahí comenzó a funcionar, como le digo, el año 1748. ¿Ya? Y toda esa cuadra que tú ves ahí, que comprende la calle, toda esa donde las universidades, hasta la calle, todo eso correspondía al Colegio San Luis Gonzaga. Por eso, como te digo, hay mucha historia que hablar. Ahora, ahí está la casa del llamado Marqués Viacurí, que es el lugar donde estaba el antiguo correo. El antiguo correo, que tenía unas rejas pero hermosísimas. Hasta ahora hay parte del techo ahí. Si tú vas a los portales, miras arriba, hay un techo de madera, como un artesanado, pero hermosísimo. Ese local tenía ese tipo de techo, que lamentablemente se destruyó, y ahora lo utilizan como comercio, hay tiendas, y ese era el antiguo local del antiguo correo de Ica, y que decían que era el Marqués Villacurí. No sé por qué razón, porque nunca existió un marquesado Villacurí aquí en Ica. Más que 4 marquesados, 4 títulos de nobleza. Ese no lo conozco, pero le llamaban ¿cómo se llama? La casa del Marqués de Villacurí. Ahora, por ejemplo, si vas por alrededores de la Plaza Armas, vas a encontrar cantidad de historia, pues, cantidad. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, a esa esquina, que donde está entre la calle Bolívar y la Plaza Armas, a esa esquina le llamaban esquina de la Puna.
¿Por qué razón? Porque dicen que en determinado momento ahí hacía un frío inmenso por el encuentro de las calles que existían. Existía un frío inmenso pues le pusieron calle La Puna, esquina de La Puna. Cada esquina tenía su nombre. La esquina dentro de la calle San Martín y La Libertad le conocían como la bola de oro, porque había una bola semejada dorada en la esquina de la bola de oro. Ahí vivía la familia Raceto, la familia Badaraco, en un enorme local, ¿no? En una enorme casa que ahora la han convertido en Oesle, que era una casa pero hermosísima, era, pues, con un jardín extraordinario. Lamentablemente ya eso quedó en nada, pues. De Ica tengo para hablarles, pero cantidad, ¿no? No solo de la Plaza Armas, sino de toda la ciudad de Ica. Si ustedes quieren, no les cobro nada. Programen, dile a tu profesor, a tu profesora, si quiere hacemos un paseo por la ciudad de Ica. Comenzamos en la Plaza de Armas y terminamos en Luren. Y les voy hablando acerca de la importancia de los locales, la historia de las calles, los lugares importantes que ha tenido, ¿no? Sí, todo tiene historia. Ica, pues, son del año 1563, pero antes inclusive la Fundación Española, porque esa es la Fundación Española. Antes, Ica, los primeros poblados fueron creados por Nicolás de Rivera el Viejo, fueron 3 poblados indígenas, el año 1549. El año 1549 se crean los 3 poblados indígenas primeros, antes de la fundación de Ica. El primero fue Santiago de Urinica, que es donde está Luren en estos momentos, ¿ya? Y eran, ¿cómo se llama?, reducciones de indios. El encomendero Nicolás de Rivera el Viejo, para poder cumplir su labor de adoctrinarlos, los utilizaba como sus sirvientes, pero con la finalidad de poderlos adoctrinar, porque esa era la misión. El rey de España, el virrey, le confirmaba, le daba la zona, ¿cómo se llama?, la encomienda de Ica. La encomienda de Ica, él tenía el derecho de poder hacer trabajar gratis por cierto tiempo a esos pobladores de ahí, pero tenía también la obligación de adoctrinarlos. Y para eso contrataba un cura, un adoctrinador. Y los redujo, los trajo de diversas partes de las poblaciones indígenas que existían en la zona de Ica, los trajo y creó el poblado de Santiago de Urinica, que tenía su plaza, tenía su templo y tenía su alcalde. Había un alcalde ahí, indígena, nombrado por ellos mismos. O sea, les dio ciertas libertades que podían controlarse ellos mismos, ¿ya? Crecieron esa población y se dieron a la necesidad de crear otro poblado indígena, Purísima Concepción de Ananíca, que estuvo ubicado ahí donde está la Plaza Barranca, ¿ya? También tenía su templo, su cárcel, su escuela, cada uno de ellos. Siguió creciendo y quebraron el distrito que ahora se conoce como San Juan Bautista. San Juan Bautista. Antes era San Juan Bautista de Urinica. Entonces, hay mucha historia. Yo creo que te he hablado, sé qué otra cosa quieres. Disculpe, ¿y la casona que hay acá entre la calle Lima y Camaná? ¿Cuál casona? Entre la esquina de Barranca, como bajando como para calle Lima. Pero, ¿cuál casona? No, ubícame tú, ¿en qué cuadra de la calle Lima? Calle Lima y Camaná. Camaná, ¿no Chiclayo? No, es al siguiente, como irse para la plazuela Bolognesi. Ah, tú me estás hablando de una casona de los Benavides. Ajá, una casa. Esa es la década del 50, pero existe una casa más importante, que es la casa que está ubicada en estos momentos, por ejemplo, es del año 1746, es la casa de los Vargas Prada, que se llama la Casa del Estanco, que está ubicada entre Chiclayo y la calle Lima. ¿No ven una casa antigua? Esa es la casa más antigua que existe en ese momento. ¿Inca Farma? No, al frente no ves al frente de Inca Farma en la calle Chiclayo una casona, sí, sí. Ya, esa casona de 1746. Esa es de la familia Vargas Prada, quien la conservan hasta ahora. En el terremoto del 2007 se cayó el lado lateral de la calle Chiclayo. Ellos mandaron a hacer ladrillos ladrillos similares, y utilizaron la misma tecnología y la reconstruyeron. Eso es un tesoro. Esa es una casona pues más de 2 siglos. Imagínate, ¿no? Imagínate, y permanece en pie.
Claro, la estructura modesta comparándola con la casa, por ejemplo, de los Benvenuto Martínez. La casa de los Benvenuto Martínez, que está ubicada, a uno le llaman Casa Mendiola, que está ubicada, ¿cómo se llama?, en la calle Bolívar. ¿No han visto ustedes caminando por la cuarta cuadra, creo, de la calle Bolívar, para la mano derecha, un tremendo portón y una que lo alquilan así para que vendan cosas? La calle Bolívar, que tiene un patio grande, esa es una casona, pero es una de las mejor conservadas y que permanece hasta ahora permanece en pie. La calle Benavides, la casa de Benavides es del año 50, década del 50, no es muy antigua. Casona más antigua tienes la de la calle Loreto y ¿cómo se llama? Y Salaberry. ¿No ves una casona de 2 pisos ahí junto al portón? Ya, esa casa también del año fines del siglo XIX, permanece hasta ahora en pie. La estructura es de quincha. Es un sistema de construcción que le ha permitido, ¿cómo se llama?, conservar hasta ahora, ¿no? Permanece hasta ahora en pie. ¿Cuántos terremotos ha soportado? Sí. Y sigue en pie. Así que no sé qué otra pregunta quiere. A ver, referente a lo que es en el aspecto que ha conseguido Ica a través de los tiempos, ¿cuáles son los más importantes que ha obtenido o los más relevantes, como se podría decir? Lo más positivo. Lo más positivo en cuanto a qué. A lo que los aspectos positivos que Ica ha adquirido a través del tiempo. ¿Qué puedo considerar yo lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes los más importantes? Mira, lo más importante para mí, bueno, si lo ves tú en punto de vista económico, Ica es considerada una de las ciudades de mayor ingreso económico, pero tienes que ver tú de que esos son para los dueños de empresas, que son los que hacen fortuna, y al resto, a la población, a sus trabajadores le caben las migajas. Lamentablemente es así, ¿no? Es la estructura del poder que existe a nivel nacional. Eso permite que supervivan, ¿no? Como decirte, tan dávidas, en un hogar tienen que trabajar a 3 o 4, por ejemplo, los trabajadores de las agroexportadoras, que pagan los sueldos mínimos, que explotan, pero en cada hogar trabajan de 2 a 3 personas. Entonces ya tienen ciertas posibilidades, tienen cierto poder adquisitivo para poder comprar cosas. Es por eso que en Ica han llegado las empresas extranjeras. Tú ves, creo que Oesle, el Kinde, todo está lleno. Sí. Está lleno. ¿Por qué? Porque se mueve economía, se mueve, les cae algunas limosnas a los trabajadores. En caso de los sueldos, por ejemplo, tú de los profesores, ¿no? El sueldo de muchos de los trabajadores de entidades, por ejemplo, de regional, municipal, son sueldos muchas veces paupérrimos, pero de todas maneras, ¿no? Hay movimiento económico, ¿no? Ahora, lo que ha logrado Ica, por ejemplo, lo más importante para mí de Ica, es que Ica ha tenido la oportunidad de que aquí haya surgido personajes como Cérvulo Gutiérrez, por ejemplo, el más importante pintor de todos los tiempos. Y eso lo dicen los conocedores, un elemento autodidacta, porque él no tuvo escuela más que un par de años estudió en una escuela en Argentina, en el caso de las artes plásticas. Él es un hombre innato y es el más grande artista plástico que ha tenido el Perú, uno de los hombres más importantes. El caso de Valdelomar nace en Ica y siempre ha sido considerado, por ejemplo, como una personalidad en el campo de las letras más importante que hemos tenido también, nació en Ica. El caso de, por ejemplo, quien crea las letras del himno nacional es José Bernardo Alcedo, José Latorre Ugarte. José Latorre Ugarte nace en la zona del Quilloay, año 1876. Nace en Quilloay, en San Juan Bautista. Él fue creador de las letras del himno nacional. El caso Antonio Moreno, otra que nace pues en San Juan Bautista, esposa ¿cómo se llama? El mariscal Andrés Avelino Cáceres, una mujer que dio todo por resistir en contra de la ocupación chilena. Entonces Ica, para mí, Ica sencillamente ha resistido a esa invasión chilena. Por ejemplo, en las letras del himno a Ica hay una frase que dice, ¿no? Ica, la que nunca rindió su bandera. Y es verdad, nunca se rindió Ica, pues. Ica resistió hasta el final.
Es por eso que los chilenos se vieron obligados a quemar Guadalupe. Quemaron, incendiaron, mataron en Guadalupe. Quemaron los molinos, asesinaron, violaron en los molinos. Quemaron Santiago, también quemaron Santiago. Producto de la resistencia de los chilenos, de los iqueños. Por eso que dicen que Ica nunca rindió su bandera. Para mí ese sentimiento de cultura, y la cultura es importante, no todo es comer, no todo es sembrar. La cultura te humaniza. La música, la literatura, el conocer algo te humaniza, te hace más humano, menos animal. Porque nosotros tenemos en el cerebro hasta 4 condiciones. Somos reptiles, somos humanos, o somos salvajes, porque eso tenemos en el cerebro, la estructura del cerebro está así, acondicionado a eso. ¿Y qué es lo que te permite desarrollar, por ejemplo, el amor, el sentimiento? Las condiciones importantes es la cultura. Un hombre culto, por lo general, no va a ser un hombre malo, un hombre que puede haber casos, claro que hay, pero por lo general debas inclinar por las buenas acciones, por ser solidario con la gente. Eso te lo da ¿quién? La cultura, no te lo da el dinero. Que con dinero puedes comprar libros, que puede ser, pero la cultura humaniza. Y para mí Ica es uno de los lugares importantísimos y que ha logrado a través de sus hombres, a través de sus obras, prevalecer y ser uno de los puntos importantes en el desarrollo nacional. Referente a lo que usted nos cuenta sobre lo que es la cultura, aquí en Ica, como podemos ver, hay prácticamente un solo museo y su biblioteca, prácticamente casi nadie viene. En Ica son muy pocas las personas que les interesa lo que es saber sobre su historia y sobre leer. ¿Qué opina usted sobre eso? Pero es que eso no es un fenómeno solo de Ica, es un fenómeno de cualquier parte que vayas. Ahora que, por ejemplo, que Arequipa, que Trujillo nos pueda ganar en mayor dimensión de cultura, sí, te lo acepto. Pero hay que entender que Ica, por ejemplo, Arequipa ha sido por tradición, por identidad como arequipeños, han tenido, digamos, un más rico pasado, más rico, como decir, que sus autoridades se han preocupado de poder que prevalezca la información histórica, la conservación de sus casas, de sus calles, como eran antiguos, la identidad, el reflejo de lo que era Arequipa, se ha conservado. Lo mismo pasa en Trujillo, lo mismo pasa en Huancayo, por ejemplo. A Huancayo son bien regionalistas. ¿Por qué? Porque sencillamente les ha costado, y Huancayo ha sido fuente de uno de los llamados guerreros en la zona de los Chancas. Tiene una larga historia. Ica también tiene una larga historia, pero no se ha fortificado, no se ha conservado la identidad del iqueño, lamentablemente por culpa no solo de las autoridades, sino de nosotros mismos, de nosotros los habitantes. Y ahora, por ejemplo, si tú dices que no viene mucha gente, pero es un fenómeno que ocurre a nivel nacional. Ahora, ¿acaso los que tienen la capacidad de poder formar la currícula de educación, les interesa en parte, por ejemplo, tratar de decirle que vaya a investigar a una biblioteca? Para eso tienen Internet. Lamentable, Internet no es todo. Internet puedes encontrar mucha información, pero ya ves, ustedes están buscando información, han buscado en Internet, han encontrado algo. ¿Ya? No como usted nos explica. No, pues por esto digo, pues no existe una situación. La cosa está en el trato, por ejemplo, está en la información personal que te puedan dar, está en los libros. Los libros, para mí, yo tengo más de 10.000 libros. Sí, mi biblioteca es enorme, pues enorme. Libros que son mi pasión, ¿no? Y por eso es que yo te conozco algunas cosas y yo trato de vertir, ¿no? Trato de compartir lo que conozco con los muchachos como ustedes, porque son el futuro, pues, y tienen que tener tienen que conocer su historia, su literatura, tienen que conocer cosas que aquí han surgido en Ica, porque Ica no es diferente a cualquier otro lugar. Tanto de Nazca, Palpa, todo eso es Ica. Y hay que conocer todo eso. Referente también a lo que es cultura, ¿usted qué opina sobre lo que ha pasado ahora último, lo que ha sido la festividad del Señor de Luren? Después que concluye todo eso,
toda la basura que queda en Ica. ¿Qué opina usted de eso? Pero mira, pues, sencillamente el problema de la basura es un problema que viene hace varios años, ¿no? Ni darle la concesión a particulares solucionó el problema. Antes era porque los trabajadores se sentían desplazados en determinado momento y le hacían huelga, ¿no? Inclusive le llevaban la basura a la alcaldía y se la tiraban ahí. Y a eso que los trabajadores municipales tienen 16 sueldos. Eso es lo que sé. Pero en realidad se le dieron la concesión, por ejemplo, a unas empresas particulares. Lamentablemente no fue la solución. Hay conflicto para poder pagar, la gente tampoco se ha acostumbrado a pagar lo que llamaban el servicio de recojo de basura, no lo pagan. Entonces los alcaldes tienen problemas para poder cumplir sus compromisos económicos que tienen con la empresa. Y no existe una planificación, y si existe no se ve, pues no. Yo entiendo de que la gente pues, se ha acostumbrado por cultura, por educación cívica. No tienen educación cívica. Estás comiendo algo, esto lo botas a la calle y punto. No tienes a alguien que te haya formado. Y esa formación viene de hogar y de las escuelas. Si algún docente le dijera a los niños, por ejemplo, cómo poder cuidar el aspecto de limpieza de la ciudad, el niño va a tratar de vertirlo a sus padres, ¿no? Decirle cómo le han enseñado. Y eso va solidificándose, va encarnándose, esa conducta se encarna en los alumnos, en los estudiantes. Lamentablemente no existe eso, pues no lo hacen. Estamos acostumbrados a cada uno solucionar nuestros problemas de la basura de acuerdo a nuestro criterio, bueno. Y eso ocurre, bueno. Yo te entiendo que en las fiestas, siempre en Año Nuevo, en Navidad, que se produce el comercio, vas a encontrar cantidad de basura, bueno. Si, por ejemplo, se le dijera a los mismos comerciantes que vienen, cuando terminen, podían limpiarlo o hacerlo, podría ser otra cosa, ¿no? Pero no se hace, pues. Lamentable, y como te digo, tampoco, y es un problema que se acentúa más en Ica. Yo he ido en otros lugares, qué diferente, ¿no? Aquí en Ica la entrada de Ica está llena de basura, la salida de Ica ves tú llena de basura. Y que se puede solucionar, claro que se puede solucionar, pero ahora que no les interese es otra cosa. Y para poder concluir, ¿usted qué cambiaría o implementaría en Ica? ¿Qué cambiaría? Mira, lo primero que cambiaría, le cambiaría el chip a nuestras autoridades. Hay que invertir en cultura, hay que invertir en publicación de libros, hay que hacer campañas masivas de lectura en la juventud y en los niños, en las escuelas, y también hacerles conocer gran parte de nuestra historia. Vamos a cumplir 200 años ahora del llamado Bicentenario. Y aquí pues fue el lugar donde se proclama por primera vez la independencia. Tú vas, por ejemplo, yo he ido muchas veces a los colegios, he hablado con los directores y con los docentes. De una vez me invitaron a dar una charla a los directores y muchos no conocían que en Ica se había proclamado por primera vez la independencia. Desconocían ese tema. Las mismas autoridades, te digo, del gobierno central, cuando vinieron aquí el año pasado, vinieron en el mes de noviembre a inaugurar las actividades del Bicentenario. Nos invitaron y tenían una programación ya realizada, en donde desconocían de que aquí se había proclamado por primera vez la independencia. Autoridades que son bien financiadas, que tienen muy buenos sueldos, desconocían ese caso. Imagínate, aquí tuvimos que decirles, no, eso no es así, esto pasó acá. Y recién, por favor, queremos conocer cómo. Y hubo que informarle, mandarle un documento para hacerles conocer lo que había ocurrido históricamente en Ica. Ellos desconocían y venían del gobierno central. ¿Te imaginas? El desconocimiento. Ahora mismo, por ejemplo, o la ministra de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, Gloria Edelmira, ¿cómo se llama? Gloria Edelmira. Bueno, no recuerdo bien el nombre de esta, Montenegro, de Figueroa, Gloria Edelmira Montenegro y Figueroa, la que fue ministro de la Mujer, manifestó
de que ella, en una declaración el 1 de mayo de este año, declara de que iba a proponer a sus congresistas de La Libertad, porque ella es de esa zona, de que se declarara a La Libertad como el lugar en donde se declaró por primera vez como la independencia. Y no es así. Y no es así. Por documento nosotros conocemos que no es así. Y los congresistas iqueños, ¿acaso conocen? Ellos no les importan. Nosotros hemos tratado de poder, hemos enviado documentación, no les interesa. Una sarta de ignorantes que están de congresistas y no les importó. Pero es así, pues. Es así, pues. Bueno, ya creo que van a cerrar. Sí. Sería todo. Muchísimas gracias. No hay problema. Cuando quieran, díganme cómo se llama la oportunidad. Como les digo, yo les ofrezco hacerles un recorrido. Lo único que quiero que consigan un altavoz, unos 20 o 30 alumnos, les hago el recorrido absolutamente sin cobrarles nada, que me permitan poderles hacer conocer la historia de Ica, que es tan importante. Muchachos, enamórense de la historia de Ica, enamórense de sus personajes esenciales, reconozcan y siéntanse orgullosos de ser iqueños. ¿Ustedes son iqueños? Yo sé. Yo también. Ya. Yo nací en Ica, pero mis padres son serranos. Pero yo tuve la oportunidad y el privilegio de nacer en Ica. Es tan importante ser iqueño que hay que ser orgullosos. Orgullosísimo me siento de ser iqueño, por la importancia que tiene Ica en la historia nacional y que produjo dos genios, ¿no? Cérvulo y Valdelomar. Por eso siéntanse ustedes ser iqueños, orgullosos. Muchísimas gracias. Señores, yo soy de Ica, la tierra de mis amores, la tierra de Huacachina y de las uvas mejores. Señores, yo soy de Ica, la tierra de mis amores.